En el siguiente video podremos encontrar una opinión acerca del libro Cuentos Chinos, escrito por el señor Andrés Oppenheimer. A continuación haremos una breve reseña basándonos en la pregunta general que tiene el libro, que es: ¿qué países están logrando reducir la pobreza y avanzar económicamente? ¿Y qué países simplemente están contando cuentos chinos? Andrés Oppenheimer nos da a conocer y hace una comparativa entre los países latinoamericanos y países potencia como lo son Estados Unidos y China. También nos da a conocer los factores que influyen en que países latinoamericanos fallen y que no progresen económicamente, y los factores que influyen para que los países potencia como lo son Estados Unidos avancen económicamente. Vamos al caso de Colombia. Colombia es un país que económicamente no es fuerte. Andrés Oppenheimer nos dice y se basa en que la corrupción es uno de los problemas más grandes que hace que la inversión extranjera no se dé en Colombia. Vámonos a Venezuela. Una industria como McDonald's, llevada a cabo por Estados Unidos, quiere invertir en Venezuela. Venezuela considera esto como un imperialismo económico, lo cual hace que ese pensamiento cerrado que hay en Venezuela no permita la inversión extranjera, y lo que genera es un descontento económico tanto por parte de las personas y del gobierno. Tomando en cuenta lo que les dije anteriormente, el factor más influyente que permite que un país no progrese económicamente, en este caso en Colombia, es la corrupción. Andrés Oppenheimer nos plantea los pequeños detalles que permiten que en un país como Colombia y en los otros países latinoamericanos no haya una progresión económica. Teniendo en cuenta que los países latinoamericanos a los que estoy hablando son Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia e incluso llegando hasta Argentina. Yendo hacia el caso de Colombia, vamos a encontrar, como se los planteaba anteriormente, Colombia tiene una de las críticas, Andrés Oppenheimer le hace una de las críticas más influyentes, que es la corrupción. ¿Qué genera esto en Colombia? Primero que todo, que no haya una progresión económica del país para lograr ser fuerte en la economía. Segundo, compara a Colombia con países como Estados Unidos y China y saca las partes más importantes sobre cuáles son los factores que influyen y los que no influyen para que Colombia progrese económicamente. En este justo momento nos encontramos en República Checa. Nos vamos a dar cuenta de qué tan bien están plasmados los conceptos acerca del libro Cuentos Chinos, escrito por el señor Andrés Oppenheimer. Estos conceptos son básicos y nos daremos cuenta en las siguientes entrevistas. Síganme. En el siguiente espacio proseguiremos con la primera entrevista. Con ustedes tenemos a la señora Yanni Díaz. Buenos días. Buenos días. Y llevaremos a cabo la primera pregunta, que es: ¿cree usted que el Tratado de Libre Comercio nos perjudica o nos beneficia? Bueno, el TLC en este momento en Colombia es un suicidio. ¿Por qué? Porque no tenemos modelos productivos que garanticen la competitividad a nivel internacional. Si es bien que el TLC tiene un objetivo de garantizar o beneficiar las exportaciones, eso no se está dando en este momento. Lo que está dándose en Colombia es inundando el mercado por productos baratos y de dudosa calidad que afectan pues a los pequeños y medianos productores de nuestro país. Nos daremos cuenta en las siguientes entrevistas. Síganme. Como segundo cuestionamiento tenemos: ¿cree usted que el trabajo en el gobierno colombiano nos perjudica o en lugar de esto nos beneficia? Bueno, los resultados son claros, que en este momento nos están perjudicando. ¿Por qué? Porque por la falta de planeación, de organización, de todas las necesidades de los colombianos. Siempre han buscado copiarse de políticas extranjeras o de otros países que no abarcan la problemática general de Colombia. Es decir, no comparten la misma problemática, vuelvo y digo, por ejemplo, la corrupción. En este momento Colombia está viviendo una situación de corrupción en todo el sentido de la palabra, ya como una especie de cultura. Entonces, las políticas deben ir enfocadas hacia eso, a mitigar esa corrupción para evitar que la política se vuelva o se maneje como se está haciendo aquí en Colombia como politiquería. Como segunda entrevista tenemos al señor Vladimir Castro, al cual le haré el siguiente cuestionamiento. Los caos internos en un país provocan estancamientos económicos. ¿Podría usted decirme el por qué?
Bueno, la principal razón es que cuando se presenta caos en un país, la inseguridad pues estimula la inversión tanto nacional como extranjera. El desorden social también lleva a un estancamiento de la economía en razón a que se presentan protestas permanentes que desestimulan la asistencia laboral, hay vandalismo, existen daños a la propiedad pública y privada que hacen que las empresas, las personas que mueven la economía prefieran dejar de producir, dejar de elaborar para de esta manera minimizar sus pérdidas económicas. Como segundo cuestionamiento tenemos, ¿cree usted que el trabajo en el gobierno colombiano busca perjudicarnos o al contrario beneficiarnos? Pues desafortunadamente las evidencias lo que han mostrado es que con las gestiones actuales y las más recientes se han obtenido mayores perjuicios que beneficios, seguramente por una falta de planeación, seguramente por este afán inmediatista de obtener resultados a costa de sacrificar el bienestar social, el bienestar económico, incluso favoreciendo a los actores por fuera de la ley y perjudicando a aquellas personas que trabajan de manera honesta en busca de fortalecer la economía del país. Entonces, esto lo que ha tenido como consecuencia es que pues, la economía del país, el desarrollo social, el desarrollo económico, en fin, muchos de los campos en los cuales Colombia ya debería ser líder a nivel de Latinoamérica, pues se han visto perjudicados. Entonces, eso es resultado de una mala gestión. En la siguiente entrevista nos encontramos con Fabiana, la cual nos va a responder ese cuestionamiento que voy a hacer a continuación. ¿Cuál es el factor más influyente de la no inversión extranjera en un país? Me parece que en el caso de Colombia el factor que más influye es la violencia por la que nos identifica en general. Muchas gracias. En la siguiente entrevista nos encontramos con la señorita Paola Macías, la cual nos va a responder a dos cuestionamientos. El primero es, ¿cómo considera usted el trabajo en Colombia? ¿Si es beneficioso o es perjudicial? Actualmente el trabajo en Colombia es perjudicial para los trabajadores, obviamente para la clase empresarial es beneficiosa y lo que están es acaparando al público en general con impuestos, pidiendo que la gente pueda tener un nivel de vida mejor. Con ustedes tenemos la siguiente entrevista. Aquí tenemos a Daniel Castro. Él nos va a responder al siguiente cuestionamiento. ¿La modernización es una virtud o una falencia? La modernización puede llegar a ser una virtud en el país si se realiza de la manera correcta, mejorando nuestros mercados internos y siendo un país más competitivo internacionalmente. Puede que nuestra nación se vea beneficiada en un futuro y que el éxito económico sea bien grande. Con esta respuesta damos por terminado, analizando aquí con Fabián Lozano y Daniel Castro. En el siguiente espacio del video encontraremos una pequeña reflexión o breve reflexión acerca del libro Cuentos Chinos, escrito por el señor Andrés Oppenheimer. La reflexión va dirigida y va con una conclusión hacia las entrevistas. Como primera reflexión debemos tener en cuenta es la cultura ciudadana que se mantiene aún en las personas. Como segundo ítem de la misma reflexión encontraremos que Cuentos Chinos hace referencia a barrabasadas o estupideces que comete un país. O podemos hacer una pequeña comparación con aquella persona que habla mucho pero no cumple. Países potencia como lo son Estados Unidos y China nos llevan mucha ventaja haciendo una comparación muy fuerte con el Estado colombiano. ¿Qué le hace falta al Estado colombiano para convertirse en un país potencia? Pregunta que nos debemos hacer todos los días. ¿Qué le hace falta a usted como televidente o como suscriptor de este video para lograr ser una persona íntegra que pueda generar que su país
pueda subir económicamente, políticamente y socialmente. A partir de esta reflexión podemos concluir que Andrés Oppenheimer, lo que plasma en su libro, todo lo que plasma en su libro es totalmente cierto. De aquí a unos años, en el siglo XXI, nos ubicamos en el siglo XXI, pero de aquí a unos años, los países latinoamericanos no crecerán. Por el contrario, van a bajar su estatus económico, lo que va a generar una deficiencia en todos los países latinoamericanos, excepto Brasil. Muchas gracias por ver este reportaje. Espero que les haya sido de ayuda. Si te gustó, por favor, dale corazón o dale manito arriba y suscríbete a este canal. Sí. Colegio Arias Apeagua. ¡Yupi!